más de 2 o 3 cuentas, 3 años, 4 años, 5 años. Algunos otros ya llevan más tiempo también en este proceso. Entonces, es importante, familia, que miramos cuál ha sido nuestro desarrollo, nuestro crecimiento en la fe. No se trata solamente de año tras año volver a lo mismo, sino cuánto voy creciendo. Soy capaz de poder ir midiendo mi crecimiento espiritual. ¿Cuál es la diferencia del primer año o del primer mes cuando llegué a la fe a esta fecha para los que tienen menos tiempo? Si alguien dijese, pues yo apenas tengo un mes en la Torah, bien, ¿cómo va en la cuenta del Homer? ¿Cómo fue el primer día y cómo está hoy? Les aseguro que esos están reflexionando muchísimo, pero los que tenemos más de un año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, 7 años, les puedo asegurar que para muchos ya no le agarran sabor, ya lo ven como, bueno, pues es que pues ya los conocemos, ya los hemos oído, ya sabemos de lo que van a hablar. Entonces, amados, es porque ya necesitamos pasar a un nivel mayor de entendimiento. Ya saturamos en la capacidad de entendimiento y razonamiento. Nos falta poner en práctica. Entonces, este año para muchos ya no es solamente un cernidor, no es que solamente voy a colar lo que no está bien o voy a ver estos avances. No, el día de hoy vamos a hablar en la cuenta correspondiente de lo que es Geburá de Od. ¿Qué es la Geburá de Od? Ya lo sabemos todos, casi la mayoría. Disciplina en la humildad. Es de la semana de la humildad y la humildad tiene un área interpretativa muy amplia porque muchas personas tienen diferentes conceptos de humildad. Para muchos, un pescador es humilde porque piensan que un pescador debe de ser pobre, pero un pescador puede ser alguien rico. Entonces, los conceptos son variables dependiendo. Hay gente que el sinónimo de humildad es pobreza. Entonces, quiere decir que un rico, bajo esa perspectiva, no puede ser humilde. Entonces, es ahí donde tenemos que utilizar el razonamiento. Unos se justifican de una manera, otros de otra. Pero aquí ya no se trata de buscar justificaciones, ya no se trata de mirar si los otros practican la humildad, sino cuánta humildad he aprendido a practicar en mi vida desde que soy creyente en el Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque la disciplina en la humildad no es pequeñez en enfoque, no es debilidad en el dominio propio. Tenemos que ir aprendiendo cómo examinarnos, porque la humildad, claro que tiene un límite, ¿sí? Esa humildad de la que hablamos tiene un límite. La disciplina también tiene un límite. Debemos de redefinir humildad y entrega a través de un filtro que se llama Gebura, que es fuerza y juicio. Entonces, aquí nosotros tenemos que empezar a hacer un filtro. La humildad sin disciplina es autodesprecio. Fíjense qué interesante. La humildad sin disciplina es autodesprecio. La disciplina sin humildad es tiranía. Muchas personas han sufrido la tiranía religiosa, porque una vez que alguien se convertía en un creyente, ahora forzaba a todo el mundo a querer vivir conforme a lo que estaba aprendiendo y no lo transmitía desde el amor, porque no lo transmitía desde el entendimiento. Y con los años, esas personas se vuelven tan arrogantes y tan orgullosas que son las más difíciles de pedir perdón. ¿Por qué? Porque no les gusta aceptar que cometían un error, que se equivocaron, que fallaron. Pero eso no es debilidad y muchos lo consideran debilidad, porque muchos lo que menos esperan es que se les señale el error, que se les diga, te dije que eras religioso, te dije que eras fanático, te dije que eras esto. Y muchos le tienen miedo a eso. Aquí es donde se necesita la humildad para aceptar que muchas de las veces ese conocimiento se convirtió en tiranía. Esa humildad de la que se hablaba era tiranía religiosa. Hoy en día muchos la siguen practicando.
Geburá de Od es la capacidad de someter el ego bajo una estructura de valores clara. La estructura de valores clara, mis hermanos, es la Biblia, es la Torá, es el Brit Hadashah. En ella encontramos esos límites que nos llevan a cumplir la voluntad de Dios. No podemos experimentar cosas extraordinarias debido a que no hemos trabajado de forma ordinaria en la aplicación de lo sencillo, que es la obediencia. La regla más básica que muchos les gusta mencionarla está en la carta a los Corintios, en donde se habla del amor. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta y todo eso. Pero se habla mucho del amor, pero poco de la compasión, de la humildad y de la sencillez, de cómo debemos de transmitir el amor, aun cuando no se merece. Tenemos que dejarnos filtrar, no por nosotros mismos, no por el que está hablando, por su propia conciencia, porque en su mente usted tiene conocimiento, usted tiene escritura, usted sabe que las palabras que hablamos muchas de las veces se pueden interpretar como que es que esas son palabras de hombre, pero voy a apelar a su conciencia, voy a apelar a su conocimiento. ¿Cuánto hemos crecido en esa humildad que el Mashiach nos dijo? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. A veces sentimos celos religiosos de otras personas y los expresamos de una manera negativa y a veces no nos damos cuenta. No, sí nos damos cuenta, pero los queremos disfrazar de santidad en lugar de aceptar que estamos en un error. Porque no nos hemos enfocado en las palabras del Mesías, nos hemos enfocado en querer hacer cosas extraordinarias como hacer caer fuego del cielo, como los Boanerges. ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo? Hay gente que solamente está buscando hacer eso. Pero ¿dónde están las pruebas de poder y de autoridad que tenían los discípulos? Con tantos años en la fe, mis hermanos, no se trata de señalar y de acusarnos, se trata de revisarnos cuánto hemos crecido. Y si no hemos crecido, es la oportunidad de hacer un cambio hoy. Od es esplendor y reconocimiento. Y viene de admitir la verdad. Od viene de admitir la verdad. Geburá es el dique que canaliza el agua. Sin ese dique, el agua se desborda y se pierde. Entonces, debe de haber un límite. Od viene de admitir la verdad, pero no al punto de desbordarme, reconociendo mis errores y entonces comenzar una autodestrucción. Hasbe Shalom. Sino tener la capacidad de reconocer mis debilidades y que no he aplicado el conocimiento que el Mashiach quiere que apliquemos. Ayer el pastor Heriberto, si recuerdan, y gracias a los que están conectados porque estamos casi en la media de lo que se conecta regularmente, estamos de una forma solo comunitaria y estamos cerca de la mitad de lo que nos estamos conectando por semana. Así que muchísimas gracias a toda la congregación y a todos mis hermanos y hermanas que están aquí acompañándonos. Ayer el pastor Heriberto nos hablaba de un balance de opuestos. ¿Sí se acuerdan? Habló de Moisés y habló de un personaje de Korah. Habló de Korah y habló también de Moisés. Dos balances, el balance de los opuestos. Esa paradoja de Moisés es interesante. Usted la encuentra en Números 12:3. ¿Cómo puede el hombre más humilde de la tierra ser el mismo hombre que confrontó a Dios en Éxodo 32 y rompió las tablas ante la idolatría? Porque la escritura nos da testimonio de que Moisés era el hombre más humilde sobre la tierra. Pero mire qué contraste tan fuerte. ¿Cómo es posible que el hombre más humilde de la tierra confrontó a Dios y rompe las tablas también ante la idolatría?
cómo sucede eso? Porque cometemos el error de pensar que humildad es solamente estar con la cabeza agachada, soportar los abusos, soportar maltratos, soportar gritos solamente porque nos creemos con autoridad. El humilde piensa que tiene que aguantar todo, pero a veces el que está alzando la voz, el que está haciendo presión, no entiende que en su posición no entra, no tiene espacio la tiranía religiosa, sino que debe de ser como su maestro. Entonces, cuál es la conclusión de ese balance de opuestos? La humildad de Moisés era Geburá de Od, de lo que estamos hablando hoy. Su yo era pequeño ante Elohim, pero su misión era grandísima. La disciplina le dictaba cuándo ser seda y cuándo ser oro, cuándo ser acero, perdón. Y eso es algo que tenemos que aprender. Nos desbordamos por emociones, actuamos conforme al hígado y otros con puro corazón. Pero ¿hasta dónde vamos a caminar? Queremos milagros, pero ¿cuánto nos hemos esforzado porque esos milagros sucedan? Los milagros no van a suceder si me la paso encerrado, si creo que por mucho leer y por mucho rezar voy a alcanzar un milagro. Claro que Dios ve todo eso, pero los discípulos fueron educados y fueron preparados por el Mashiach para ponerse en movimiento, en práctica. Y el movimiento y la práctica no es ir a presentar una religión vacía, es presentar obras, frutos dignos de un seguidor de Mashiach, de un creyente en el Mashiach. Por eso decimos que el árbol por sus frutos se conoce. Por eso Moisés está reconocido como el más humilde de los hombres. Entonces, amados, tenemos que empezar a reflexionarnos hacia nosotros mismos. Ya no es tiempo de estar viendo qué hace el vecino, el hermano, la hermana, quitarnos de celos enfermizos. Porque déjenme les digo una cosa, a veces pensamos que por tener celos religiosos, creemos que vamos a destruir a las personas. Sí puede que las destruyan, Hasbe Shalom, con miradas que no son de un hijo de Dios, de una hija de Dios, con expresiones que no son dignas de un hijo del reino, con pensamientos que no son dignos del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de un verdadero siervo de Adonai. Queremos utilizar el filtro solamente en Shabbat, solamente cuando alguien nos ve, y ocupamos poner el filtro todos los días de nuestra vida y en todo momento. Por eso el reino de los cielos es solamente para los valientes, para aquellos que están decididos a mantener un equilibrio. Cuando es seda, cuando es suave, pero también cuando es acero, cuando es fuerte, cuando es sólido. Si no lo hemos aprendido con tantos años reflexionándonos hacia adentro, dejemos de ser de los que cada año aprendemos algo nuevo. No, hoy lo voy a poner en práctica, hoy lo voy a hacer. Este año es la diferencia. La diferencia va a ser cuando decidamos hacer ese balance de los opuestos, porque de lo contrario vamos a seguir ahí atorados. El Pirkei Avot habla acerca de la humildad en la Mishnah 4.1, algo muy bonito, y dice, ¿quién es sabio? El que aprende de todos. ¿Cuál es la realidad actual? Todos queremos saber más que los demás. Todos tenemos conocimiento. No hay humildad porque siempre queremos tener el conocimiento. Si yo digo azul, el otro dice verde porque yo ya fui, o rojo porque yo ya fui hasta Marte. Si yo digo carro, no, yo ya tuve 10. Si decimos tren, no, yo ya viajé hasta en avión. Siempre queremos tener o ser los que presentamos un mayor alcance, un mayor crecimiento. ¿Por qué no ser más humildes? ¿Por qué no alegrarnos? Conquisté un auto, Baruch Hashem, qué alegría. Me alegro contigo. Porque no hacemos ese balance. Los celos enfermizos
no están indicando que es cizaña. Estamos hablando de que es un diamante que necesita ser pulido. Entonces, ¿quién es sabio? El que aprende de todos. Y todos decimos que podemos aprender de todos, pero a la hora de querer aprender, ¿qué sucede si exaltamos a un varón y decimos, ese varón es dedicado, es esforzado? Y muchas de las veces es triste, pero pasa. Lo primero que se ven son gestos de, ujú". Cuando se exalta la virtud de una mujer, lo primero que hace es barrerse una a otra. Eso no es humildad. Eso es disfrazarse de humildad, porque no entendemos la escritura y creemos que la estamos viviendo. Por eso, el Ruach HaKodesh, puedo decirles que no está en muchos lugares. Todo el mundo dice tener Ruach HaKodesh y tener revelación divina, pero su carácter, su forma de hablar, su amor al prójimo, dice que son contrarios a lo que el Mesías nos ha ordenado. La disciplina consiste en discernir, mis hermanos y mis hermanas. No es absorber todo indiscriminadamente, sino tener la humildad de escuchar, pero la geburá de filtrar lo que es útil y santo de lo que es ruidoso. Eso es lo que tenemos que hacer. Es ahí cuando entendemos que la humildad está creciendo en nosotros. La humildad se está desarrollando en nosotros. Ya no somos simples oidores. Ahora podemos discernir el ruido. Y tristemente muchos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y donde más malo le llaman a lo bueno, es donde más crece, es donde más abunda, porque la puerta está más ancha, porque nadie quiere esforzarse. Hablan de querer pasar por la puerta estrecha, pero nadie quiere hacer ese esfuerzo porque nadie quiere filtrarse a través de la escritura. Y si aparece alguien que le enseña cómo filtrar, es más fácil señalarlos y decir que están locos. Sí, así hablaron de nuestro Mesías, así hablaron de los discípulos. ¿Quieres ser parte de ese grupo de creyentes? Sábete que vas a padecer como ellos. Pero si lo que buscas es el apapacho, el crecimiento, apégate a otras cosas porque la Torá no nos lleva por ahí. La Torá nos lleva a un reconocimiento del yo para disminuir delante del Creador y que la fuerza del Espíritu Santo de la Ruach HaKodesh comience a dar buenos frutos en mí. Y empiezo a florecer en amor, en humildad, en compasión. La mentira se quita, las máscaras se caen. La Mishnah 1:17 dice, nada mejor que el silencio. El silencio es la disciplina física de la humildad y es el ayuno del habla. Hay gente que le pica la lengua por hablar y hay otros que abusan del silencio porque no consideran dignos de sus palabras a otros cuantos. Y no importa qué edad tengamos, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando. El filtro de la verdad es necesario pasarlo por unos ejemplos y le voy a dejar estos tres. Al primero le voy a llamar el evasor. ¿Qué es el evasor? Imagínese, alguien rechaza un ascenso laboral diciendo, no soy digno, que lo haga otro. Y surge una pregunta, ¿es humildad o falsa responsabilidad? ¿O falta de responsabilidad? Ese es el evasor. Alguien que rechaza un ascenso diciendo, no soy digno, que otro lo haga. Pero entre esa pregunta, ¿es humildad o falta de responsabilidad, falta de disciplina? Porque sabe que habrá más exigencias.
y se puede disfrazar de humildad. No, es que, mira, creo que fulanito es más meritorio. Ay, de la que me libré, porque muchas de las veces cuando pasa, el que rechazó el puesto dice, de la que me libré. No, yo no estoy para andar aguantando esto y esto y esto, no, que se lo carguen a eso. Y te das cuenta que es una falta de humildad porque nunca aceptan, nunca se van a recibir esa oportunidad de ascenso, de crecimiento. Siempre tienen miedo, siempre dicen ser humildes, pero en realidad es una falta de responsabilidad y disciplina. Al segundo lo voy a llamar el silencioso. Ves una injusticia y callas, supuestamente por humildad, para no parecer arrogante. Pero ¿es humildad o es cobardía? Muchos callan por miedo a ser señalados, a que les digan cosas. Otros pudiesen traer encima algo que el otro sabe y por eso prefieren callar. No es humildad. Están disfrazando con máscaras la vida espiritual y es tiempo que caiga eso. Y al tercero le puse el felpudo, como una felpa, como un peluche así, felpudo. ¿Por qué? ¿Dejas que otros te maltraten para trabajar tu orgullo? O sea, ¿dejas que otros te pisoteen? Y la pregunta ¿es espiritualidad o falta de humildad y dignidad? Porque hay gente que piensa que mientras los critican, los pisotean, son humildes. A veces es cobardía. A veces es falta de una espiritualidad auténtica. Así que, amados, tenemos que ir aprendiendo de todo esto. Eshbon Hanefesh. ¿Qué es eso? El examen del alma. Los límites. ¿En qué áreas de mi vida mi humildad se ha convertido en una excusa para la pereza o la falta de compromiso? Revisemos nuestros límites, cada uno. ¿En qué áreas de mi vida mi humildad se ha convertido en una excusa para la pereza o la falta de compromiso? Nuestra verdad, mi verdad personal. ¿Cuándo fue la última vez que defendí la verdad con calma, sin ego, pero con firmeza total? No por interés, sino por amor a la obra, mostrando que el Ruach HaKodesh ha hecho un cambio en nuestra vida interior. Y como tercer punto para mi examen del alma, mi silencio. ¿Soy capaz de callar cuando tengo la razón solo para no alimentar mi orgullo? Amados, tenemos mucho que aprender año tras año y todos los años vamos a seguir creciendo. Geburá es disciplina, pero también es fortaleza moral. Necesitamos fortaleza moral. Y la gente quiere cosas extraordinarias y cuando le hablo de lo moral, fruncen el ceño, la boca, se voltean. ¿Por qué? Si el Tanaj está lleno de ejemplos de Geburá, que no es violencia, es dominio interno. Esa es la profundidad de la Geburá. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Queremos alcanzar almas. Hay gente que ya se enfoca en alcanzar almas, pero dice el proverbio, Mishle 16:32, que mejor es el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Porque el que domina su espíritu se ha sujetado a su hacedor. Y si no podemos dominar nuestros ímpetus para tener un equilibrio, un balance de opuestos,
Familia, tenemos mucho que crecer, pero no pensemos que tenemos toda una vida para seguir madurando en lo mismo. Los discípulos tuvieron 3 años donde tuvieron debilidades, sí es verdad, pero luego después de 3 años, cuando la Ruach HaKodesh, en la época de Pentecostés, que fue Shavuot, vimos cómo después de ser llenos con el Ruach HaKodesh, con mucha valentía y con mucha firmeza, predicaban el evangelio del Mesías. Y el Ruach los acompañaba. Como dijo Marcos Vidal en su hermosa canción, ¿dónde están aquellos como Elías? Aquellos jóvenes que prefirieron ser quemados a ceder. ¿Dónde está José? Esos Josés. Se habla mucho de la Biblia y de los ejemplos, pero no de la acción. Salmo 103:19 dice, su reino domina sobre todo. El dominio ordenado, no tiránico. Od, humildad, redención, rendición y reconocimiento. Humildad no es solamente un pobre. Humildad va más allá. Es la rendición de mi ser, del reconocimiento. No estamos por el reconocimiento, estamos por amor al que nos salvó. En hebreo encontramos una palabrita, una palabra raíz que es yadá, reconocer, agradecer, confesar. O es la humildad que reconoce la verdad incluso cuando duele. Pero cuando algo duele, es más fácil fruncir el ceño e irse. ¿Por qué? Porque cuando se nos confronta en el espíritu, en el alma, salen los verdaderos valientes, los que están dispuestos a cambiar. Miqueas 6:8, andar humildemente con tu Elohim. Od es caminar sin pretensión. Salmo 51:6, tú amas la verdad en lo íntimo. Od como transparencia interior, familia. No es cuán bueno ven los demás que soy, es cuán buenos frutos saco de mi corazón a través de mi boca. Y en el griego hay una palabrita bien interesante, que viene en el griego koiné, una palabrita que se utiliza en el Brit Hadashah. Es ekrateia, autodisciplina, literalmente tener poder sobre uno mismo. Gálatas 5:23 utiliza la palabra ekrateia como fruto del espíritu. Esto es disciplina que nace de la humildad, no del orgullo. Así que mis hermanos y mis hermanas, tenemos muchas áreas de oportunidad para seguir creciendo. Así que antes de hacer la cuenta correspondiente, vamos con estas preguntitas, o más bien estos puntos, ¿sí?, para analizar de lo que es Geburá de Od. Geburá de Od es la capacidad de corregir sin humillar, poner límites sin perder la gracia, mantener la verdad sin arrogancia, ejercer autoridad sin perder el corazón, ser firme sin ser duro y ser humilde sin ser débil. Es la disciplina que nace de la humildad, no del ego. Así que tenemos mucho que aprender de nuestro Mashiach, de Yeshua. Por eso él le lavó los pies a los discípulos. Él les disciplina en la humildad, auténtica, pura, porque Yeshua sabía quién era. O sea, tenía su identidad bien establecida, firme, no dudaba, no había temor en él de ese tipo. Ay, es que si Pedro aprende más que yo, ¿qué tal que me vaya a quitar el padre del puesto? No, 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 él estaba seguro. Por eso le lavó los pies a los discípulos. Es disciplina en humildad. Él sabía quién era. Su identidad estaba bien definida. Sabía su autoridad que tenía. Es Geburá. Y aún así se inclinó en humildad, en Od, para lavarle los pies a los discípulos.
No te digo que laves los pies de tus hermanos. Tienes la humildad para inclinarte por amor al que te salvó, por amor al que te llamó, por amor al que llamas tu Elohim y tu Señor. Si tenemos esa humildad, vamos para adelante. Si no la tienes, puedes tenerla, pero debes de desearlo, porque vas a dejar de lado tu orgullo y tus aspectos personales para vivir cumpliendo la voluntad del Creador. Mateo 11:29 dice, aprende de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, así dijo Yeshua. Así que la mansedumbre es gebura contenida. La humildad es sod expresada. Ejemplos claros de nuestro maestro. Y Mateo 23 denuncia con firmeza, pero llora por Jerusalén. Es disciplina sin perder la compasión. Así que ahí tenemos, amados, la reflexión para este día. Revisemos, analicemos, pero no perdamos el orden, no perdamos la humildad y no pensemos que dejarnos pisotear, eso es humildad. Tenemos que ponernos en el balance correcto. Vayamos hacia adelante. Amén. Vamos a hacer la cuenta de correspondiente. Prepárense, por favor. Espero que de esta reflexión del día de hoy puedan tener alguna palabra que les ayude a profundizar y a crecer en la fe, porque lo que buscamos, mis amados hermanos y hermanas, es hacer crecer el espíritu, no la carne. El que se enoja, el que se irrita, el que actúa de otras maneras, refleja que es más carne que espíritu. Pero la intención es que seamos espíritu. Así que vamos a hacer la cuenta correspondiente. Aquellos que se están poniendo de pie, que están mirando hacia Jerusalén también, pueden hacerlo. Los que por razones ya sea geográficas o de alguna otra razón no pueden hacerlo, háganlo con mucha reverencia, por favor, con mucha cabana y hacemos nuestra declaración. ¿Ya están preparados los que están aquí en la sala? Amén. 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 Baruch Hashem. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entonces vamos a hacer la declaración. Recuerden ir siguiendo la lectura o ir haciéndola también en casita. Si alguien solamente la va a escuchar, también atentos, por favor, para que por las diferentes cuestiones que ya lo he mencionado desde un principio, les sea contada esta cuenta. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav etzivanu, al sefirat haomer. Hoy es 30 días, que son 4 semanas y 2 días del Omer. Que el misericordioso restaure el Beit Hamikdash a su sitio rápidamente en nuestros días. Amén, Selah. Para el director del coro, un canto con música instrumental, un salmo. Elohim tenga gracia con nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre, para que sea conocido tu camino en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Las naciones te alabarán, Elohim, todas las naciones te alabarán. Las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre. Los pueblos te alabarán, Elohim, todos los pueblos te alabarán, pues la tierra habrá rendido su fruto, y Elohim, nuestro Elohim, nos bendecirá. Elohim nos bendecirá, y todos, desde los más remotos rincones de la tierra, le temerán. Te imploramos, con el gran poder de tu diestra, que liberes al cautivo. Acepta la plegaria de tu pueblo. Fortalécenos, purifícanos, reverenciado. Poderoso te imploramos. Guarda como la niña del ojo a aquellos que procuran tu unicidad. Bendícelos, purifícalos, concédeles por siempre tu misericordiosa rectitud. Poderoso Santo, en tu abundante bondad guía tu congregación, único y soberano. Vuélvete hacia tu pueblo que recuerda tu santidad. Acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor. Tú que conoces los pensamientos secretos, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Amo del universo, tú nos has ordenado por medio de Moshe tu servidor contar Sefirat a Omer, a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza. Tal como has escrito en tu Torá, contaréis para vosotros desde el día siguiente al día de descanso,
Desde el día en que traéis el Omer como ofrenda mecida, la cuenta será 7 semanas completas. Hasta el día posterior a la 7ª semana, contaréis 50 días, a fin de que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de impureza. Por consiguiente, sea tu voluntad, Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, que en mérito del Sefirat Omer que conté hoy, Geburah Shebeot, sea rectificado el daño que he causado en la Sefirá, y que yo sea purificado y santificado con la santidad suprema. Que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos los mundos, que rectifique nuestro nefesh, ruach y neshama de toda bajeza y defecto, y que nos purifique y santifique con tu suprema santidad. Amén. Selah. Baruch Shem Kebon Malchuto Leolam Vaed. Salmo 90:12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría. Amén. Amén, amén. Baruch Hashem. Bien, familia, pues me despido de la transmisión en Facebook, que hemos cumplido con el compromiso de transmitir toda la cuenta del Omer durante este tiempo que estamos hacia la festividad. Así que nos vemos mañana en Facebook nuevamente para la siguiente transmisión. Shabbat Shalom para todos en la red. Shabbat